Ganaron los mineros ilegales. El Congreso de la República volvió a ampliar el famoso reinfo. Ojo, ¿qué implica esta nueva prórroga? Y sobre todo, ¿cómo impacta sobre el medio ambiente y sobre la seguridad de todos nosotros? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, como siempre, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita. Ahora sí, vamos por esos mineros ilegales. A ver, siempre nos piden que no metamos a todos en el mismo saco y dicen que esta norma, ampliar el reinfo, lo que en realidad busca es proteger a ese pequeño minero artesanal ancestral por muchos años y muchas décadas en nuestro país. Y sí, hay un grupo efectivamente de mineros artesanales que lo que buscan es formalizarse, pero que evidentemente no pueden estar bajo las mismas reglas que la gran minería formal. Pero seamos bastante claros, no seamos ingenuos. Estas normas de constantes ampliaciones del famoso registro integral de formalización minera llamado reinfo, lo que hace es favorecer en la práctica a los mineros ilegales, con todas sus letras, a los mineros ilegales, aquellos mineros que no solamente contaminan el medio ambiente, sino, señores, que asesinan, que matan a otros trabajadores, que contratan sicarios. Y ojo, lo hemos visto en Patás La Libertad, lo hemos visto en Carabalí, Arequipa, de cómo estos sicarios contratados por los mineros ilegales, justamente para su protección, usan armas de guerra, usan armas de alto alcance y hemos visto cómo se han matado entre sí o matan a trabajadores de la minería formal. Entonces, insisto, no seamos ingenuos. Las normativas que se han venido dando en los últimos años, sí, ayudan a los mineros informales, a los mineros artesanales que no pueden formalizarse, pero principalmente están sirviendo como un manto de impunidad para los mineros ilegales, esos que, insisto, asesinan el medio ambiente, asesinan a personas y asesinan la iniciativa privada en nuestro país, porque además lo que genera la minería ilegal en nuestro país es un freno para la minería formal. Hay que tener en cuenta eso. Y a ver, ese manto de impunidad que significa hoy en día el reinfo se puede constatar con el poder económico que ha alcanzado esta actividad ilícita. Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, ojo, la minería ilegal es hoy en día la principal actividad ilícita en nuestro país y ya lo es hace varios años. Ojo, la minería ilegal mueve más de 10.000 millones de dólares, muy por encima de lo que mueve el narcotráfico en cuanto a lavado de activos, de lo que ha podido calcular, ojo, la UIF de la SBS. Estamos hablando de una actividad ilícita con muchísimo poder económico, con muchísima capacidad para infiltrarse en las instituciones políticas y lograr lo que ha venido logrando hasta el momento, justamente tener leyes que le permitan ese manto de impunidad para seguir operando, es tener leyes que le permitan poder comprar explosivos, comprar productos químicos sin que la policía pueda hacer absolutamente nada o estar protegidos ante un fiscal. ¿Por qué? Porque la ley que tenemos actualmente le sigue dando ese manto de protección. Hay que ser bastante claros con el escenario que hemos visto en los últimos días en el Congreso de la República. Mientras en la CADE Ejecutivos 2024 en Arequipa se hablaba y se discutía desde el empresariado, la academia, de cómo pasar de la degradación en la que nos encontramos institucionalmente en este momento a la reconstrucción y planteando ideas interesantes y la necesidad justamente de recuperar las instituciones del país para lograr y alcanzar el desarrollo, en el Congreso de la República en Lima, esa misma semana, ojo, se decidía censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, con la siguiente excusa, porque es una excusa con que presentó muy tarde la famosa ley MAPE. La ley que justamente planteaba algunos mecanismos de solución justamente para la formalización minera y que buscaba poner un freno, poner un hasta aquí justamente a la constante ampliación y a la constante impunidad de la que gozan los mineros ilegales.
Buscaba fiscalización, buscaba establecer plazos determinados para que los mineros artesanales, informales, realmente se formalicen y dejar de lado y castigar con todo el peso de la ley a los mineros ilegales. Sin embargo, desde el Congreso de la República y desde varias bancadas, porque para esto sí se ponen de acuerdo, desde varias bancadas la crítica era que se presentó muy tarde. Y es verdad, el ministro debió presentar esto hace muchos meses. Ya el viceministro advertía que, ojo, que la ley MAPE, la ley para la formalización de la minería artesanal, estaba lista desde abril del 2024 y recién se ha terminado presentando a mediados de noviembre. Y sí, es tarde, pero era una alternativa, era una iniciativa viable para poner un freno justamente a esto, para formalizar a la minería y proteger efectivamente y promover la minería formal artesanal. Sin embargo, desde el Congreso de la República dijeron que no, que como lo había presentado muy tarde, lo que tocaba era la censura. Tocaba cortarle la cabeza a Rómulo Mucho, que era justamente uno de los principales pedidos que hacían estos gremios de mineros artesanales o de mineros informales, donde se camuflan, y hay que decirlo, muchísimos mineros ilegales. Ellos pedían cortarle la cabeza a Rómulo Mucho y tal cual lo pedían estos gremios que estaban protestando en los exteriores del Congreso de la República, que estaban cerrando carreteras en Ica y en otros puntos del país. Ojo, el Congreso de la República terminó cediendo justamente a estos grupos y le cortó la cabeza al ministro Rómulo Mucho justamente en el marco de la CADE Ejecutivos 2024. Pero no solo eso, sino que la Comisión de Energía y Minas del Parlamento empezó a correr este predictamen que lo único que buscaba es seguir ampliando el famoso Reinfo. Claro, el proyecto que se aprobó en la Comisión de Energía y Minas y luego en el Parlamento dice ampliación solo por 6 meses más, pero agrega que el Ejecutivo, el gobierno, podrá ampliarlo por otros 6 meses si así lo decide sin tener que pasar por el Congreso de la República. Es decir, en la práctica están ampliando el Reinfo, están ampliando el manto de impunidad que tiene la minería ilegal por 1 año más, previamente habiéndole cortado la cabeza a Rómulo Mucho, que presentó sí un proyecto que buscaba formalizar y poner un fin a toda esta situación y que evidentemente no era del agrado de los mineros ilegales y de los que presionan en este momento a las instituciones en nuestro país. Esa es una realidad y todo esto lo vimos mientras el empresariado, la academia, los centros de pensamiento discutían de cómo pasar de la degradación a la reconstrucción. Lo que hemos visto es a instituciones donde valgan verdades. Los mineros ilegales y otras economías informales o ilegales tienen muchísimo poder en este momento, porque literalmente pueden poner o sacar ministros. Y la gran pregunta es, ¿qué va a hacer el Poder Ejecutivo? Bueno, no mucho. El propio premier Gustavo Adriancén, en una entrevista que dio el fin de semana, dijo que aún están evaluando justamente lo aprobado en el Congreso de la República, esta nueva ampliación. Van a evaluar, ¿no? Porque van a evaluar, se van a tomar el tiempo para evaluar si promulgan la ampliación, si observan la ampliación o si no hacen nada. Qué fácil, ¿no? Porque, a ver, todos ya conocemos lo que dice el proyecto del Ejecutivo y todos ya conocemos cuál era la postura del Ministerio de Energía y Minas a una nueva ampliación, no solamente del MINEM, ojo, también del Ministerio del Ambiente. Entonces, no habría mucho que evaluar, premier. Lo que uno esperaría es que el Ejecutivo se pare al frente y diga, oigan, esto es un problema, vamos a seguir dando impunidad a los mineros ilegales que asesinan, que contaminan, que extorsionan, pero no, el Ejecutivo, en específico el premier Adriancén y por tanto la presidenta Boluarte, van a evaluar si la ampliación corresponde o no corresponde. Entonces lo que tenemos en la práctica es que los mineros informales, ilegales en realidad, no solamente tienen poder en el Congreso de la República, sino que claramente también en el Poder Ejecutivo, o tenemos un Poder Ejecutivo que es totalmente débil y que simplemente tiene que bajar la cabeza ante el Congreso de la República y seamos concretos, ante los poderes reales que hoy existen en el país y que estamos viendo su avance semana tras semana. Y lo podemos constatar todos los peruanos en los niveles de inseguridad que vivimos, porque sí, señores, hay una relación directa entre el avance de las economías ilegales y el incremento de inseguridad que vive el país. A ver, si una empresa formal crece, si la inversión privada formal avanza, va a demandar más trabajadores formales.
Pero si las economías ilegales avanzan, van a demandar más trabajadores ilegales, van a demandar más trabajadores del AMPA y estos círculos, estas organizaciones criminales se van fortaleciendo. Esa es la realidad. Por eso que hay una relación directa entre fortalecimiento de las economías ilegales e inseguridad en el país, y los muertos que lamentablemente contamos todos los días reflejan esa grave situación.